Bien, estamos grabando. Vamos a iniciar el capítulo 3, que trata de estimación por intervalos. Estimación por intervalos. El autor le llama al capítulo estimación por intervalos de parámetros. A mí no me parece. Si a mí me tocara, si a mí me pidieran que le ponga título a ese capítulo, lo dejaría simplemente estimación por intervalos. Aquí en plural aquí, estimación por intervalos, o simple, sí, porque se sobreentiende que lo que se estima son parámetros, ¿no? Pero si me pidieran que lo haga dejando lo de parámetros, entonces le llamaría estimación de parámetros por intervalo y no por intervalo de parámetros, porque da la sensación de que los intervalos son de parámetros. Estimación por intervalo de parámetros. O sea que parece como si los intervalos fueran de parámetros. O sea, su constitución fuera de parámetros. Bueno, a mí no me gusta. Yo lo llamaría estimación de parámetros por intervalo. Porque uno va a estimar parámetros y lo va a hacer por intervalo. Este es un capítulo relativamente corto. Vamos a dar unas definiciones de lo que es inicialmente unas generalidades de lo que son, de lo que es un intervalo de confianza, lo que vamos a entender por un intervalo de confianza, algunas definiciones de lo que es el nivel de confianza, límite de confianza, lo que son los intervalos unilaterales, bilaterales. Después vamos a estudiar un método para encontrar intervalos de confianza. Y después viene una sección que se llama estimación por intervalos bajo normalidad. Estimación bajo normalidad. Que es algo que ya hemos visto, bueno, por lo menos los que vieron Fundamentos de Probabilidad y Estadística 2 conmigo, pues tienen algunas ideas de ese tema, de intervalos de confianza bajo el supuesto que la población es normal. Entonces vamos con las definiciones, unos conceptos preliminares. Entonces, el primer concepto, la primera definición es la definición de lo que es un intervalo aleatorio. Dice que no es más que un intervalo tal que al menos uno de sus extremos es una variable aleatoria. Eso es un intervalo aleatorio. O sea que recuerde que por definición un intervalo es un conjunto, ¿no? Conjunto de los X tales que X, por ejemplo, un intervalo A, B, o puede ser abierto o puede ser cerrado, por definición, es un conjunto de los X que pertenecen a los reales, tal que A es menor, bueno, dependiendo de si es abierto o cerrado, menor o igual que X, menor o igual que B. Eso es lo que es un intervalo, ¿no? En un intervalo en el contexto de los números reales. Bueno, lo que está diciendo acá es que un intervalo aleatorio es un intervalo, así como esto, ¿sí? Solo que alguno o ambos de sus límites es una variable aleatoria. Eso es lo que es un intervalo aleatorio. Y ahora vamos a definir lo que es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza no es más que un intervalo aleatorio, ¿sí?
Dice, tengo una muestra aleatoria de una población con función de densidad, f sub x de x teta. Tengo teta un parámetro, teta parametriza a esa distribución, y tengo dos estadísticas, una T1, T1N y T2N, con una condición, que T1N es menor que T2N con probabilidad 1. Es decir, es seguro que la 1 es menor que la 2. Estrictamente menor. Porque recuerde que en la definición de intervalo, el límite inferior, este A, siempre es menor que B. Bueno, en general es menor o igual que B en contexto de los números reales, pero acá es lo que necesitamos garantizar es que el límite inferior sea menor que el superior, sin la posibilidad de ser igual. Dice, y tengo R de teta una función cuyo recorrido es el conjunto de los números reales, es decir, es una función real, es una función de valor real. Teta puede ser un vector, teta puede ser un vector, pero R de teta es una función de valor real. Dice, el intervalo aleatorio, mire, paréntesis T1, N, T2N, esto es un intervalo aleatorio. ¿Por qué? Porque sus límites, en este caso, ambos límites son variables aleatorias. Esto T1N y T2N son variables aleatorias porque ellas están en función de la muestra aleatoria. Entonces dice, ese es un intervalo aleatorio. Dice, se denomina un intervalo confidencial para R de teta. Se denomina un intervalo confidencial para R de teta del 100 por 1 menos alfa, 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza si la probabilidad de que R de teta esté entre esos dos límites es precisamente 1 menos alfa. O sea, lo que lo hace un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100% es que la probabilidad de que la función que quiero estimar, la función R de teta, que es lo que quiero estimar, está entre esos dos valores con una probabilidad igual a 1 menos alfa. Y esta probabilidad dice no depende de teta. Eso es lo que es la definición de un intervalo de confianza o intervalo confidencial. ¿Sí? Es un intervalo aleatorio tal que la probabilidad de que la variable que es de la función paramétrica que estoy tratando de estimar se encuentra entre esos dos valores o es atrapada por esos dos valores con una probabilidad de 1 menos alfa. Este alfa es un valor pequeño, más cercano a 0 que a 1. Por lo tanto, esto es un valor que es grande, más cercano a 1 que a 0. Los valores de alfa, los que se usan con mayor frecuencia, 0.1 para intervalos al 90%, 0.05 para intervalos al 95%, o alfa 0.01 para intervalos al 99%. No significa que no puedan que alfa no pueda tomar otros valores, no, sino que lo que significa es que estos son los valores que con mayor frecuencia se usan para alfa. ¿Sí? Y de hecho, el valor 0.05 es el valor predeterminado para alfa, se podría decir así, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno va a hacer cálculos con R de intervalos de confianza,
Las funciones de R por defecto traen, predeterminadamente traen el alfa fijo en 0.05 para obtener intervalo al 95, que es como el valor predeterminado por las funciones que usamos para esos cálculos. Bien, mire, esta variable aleatoria, aquí hay que tener en cuenta una cosa, mire, lo aleatorio acá son estas funciones T1, esas estadísticas, ¿verdad? Que son esas T1 y T1 y T2 son unas estadísticas. Ellas dependen de la muestra, por lo tanto, ellas son variables aleatorias. El R de teta es una constante, es fija, no es aleatoria. Ahora, que es desconocida, esa es otra cosa. ¿Sí? Es un valor que es desconocido y que precisamente estamos tratando de estimar. ¿Sí? Es desconocida, pero no es aleatoria. Es decir, R de teta no fluctúa con la muestra. No fluctúa de muestra a muestra. No, señor. R de teta no depende de la muestra. Lo que depende de la muestra aleatoria es T1 y T2. Por lo tanto, aquí lo aleatorio son los límites y no el R de teta. Es decir, el R de teta está fijo. El R de teta está fijo. Digamos, aquí. Ese es R de teta. Vamos a hacerlo acá. La idea es que hay un valor fijo de R de teta y lo que es aleatorio son los límites puede ser así, así, así. Hay unos que ni siquiera logran atrapar a R de teta. Esos serían los límites de si tú tomaras muestras aleatorias, varias muestras aleatorias, e hicieras el cálculo de T1 y T2, entonces esos valores de los límites, este sería el valor de T1 y por acá el valor de T2. Entonces, esos valores fluctuarían alrededor de R de teta de muestra a muestra. ¿Sí? Esa es la idea. Cuidado con eso. ¿Sí? Lo aleatorio aquí son los límites del intervalo. Bien, entonces mire, a ese T1 y T2 se les conoce con el nombre de límite de confianza inferior y límite de confianza superior. Límite de confianza inferior es T1 y T2 se le conoce como el límite de confianza superior. Y al valor alfa se le conoce como el nivel de confianza o simplemente como la confianza del intervalo. Nivel de confianza o confianza del intervalo. Bien. Mire. Dice, un intervalo de la forma T1, T2. Mire que acá está en minúscula ya. T1 está en minúscula y T2 está en minúscula. Lo que indica que ya tomé la muestra, ya tengo los datos y he tomado esos datos y los he reemplazado en T1 y T2 acá. Aquí. O sea, ya tomé la muestra y estos ya no son variables aleatorias, sino que son datos. Y con los datos ya yo tengo un valor numérico que no es aleatorio porque ya esos son los datos. O sea, esto es una fórmula, ¿no? Que me dice cómo calcular ese límite inferior.
Entonces, una vez reemplazada la muestra ahí, reemplazada los datos que yo tengo al tomar la muestra, ya esto se convierte en un número que se está simbolizando con T1, el inferior, y T2, el superior. Dice, esto es un intervalo particular del intervalo confidencial, ojo, en mayúscula. Recuerde, acá esas son variables aleatorias, pero acá ya estos son los valores de esas variables aleatorias para la muestra particular que yo tomé, esta. Bueno, ese intervalo particular obtenido a partir de este intervalo aleatorio se le conoce como, se le denomina como estimación por intervalo de este nivel de confianza, de 1 menos alfa por 100% de confianza. ¿Para quién? Para R de teta. Bien. Bueno, mire. Entonces, ojo. Una cosa es el intervalo de confianza como tal y otra cosa es la estimación por intervalo para una función R de teta. ¿Ya? La estimación por intervalo ya es un intervalo numérico fijo, ¿sí? Que se obtiene reemplazando los valores muestrales en los límites estos que son aleatorios, ¿no? Inicialmente, o sea, teóricamente ellos son aleatorios porque después dependen de la muestra aleatoria, pero cuando tomas la muestra aleatoria y ya tienes los datos y los reemplazas en esa fórmula, ahí tienes un numerito y ese numerito, esos dos numeritos te dan lo que se conoce como los límites de confianza. A ese intervalo numérico ya se le conoce estimación por intervalo. Bueno, también se pueden definir intervalos que se conocen como intervalos unilaterales. Estos intervalos que hemos definido hasta aquí, por ejemplo, este intervalo se conoce como un intervalo bilateral porque tiene dos límites, el límite inferior y el límite superior. Pero hay situaciones donde nos interesa solo uno de los límites. Hay aplicaciones donde el interés es solo uno de los límites. Por ejemplo, en estos momentos famoso, bastante estudiado el porcentaje de la población que está afectada por el virus ¿no? De la pandemia, el coronavirus. Entonces, por ejemplo, para las autoridades de salud, el límite inferior de ese porcentaje, o sea, ese porcentaje es algo que es un parámetro que es desconocido, ¿cierto? Y que a las autoridades de salud les gustaría conocer. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, en este fin de semana, ¿qué porcentaje de la población, por ejemplo, de Montería tiene está infectada por el virus, ¿no? Tiene ese virus activo ahí. Entonces, el límite inferior no es tan importante como el límite superior, porque el límite inferior, ojalá que fuera 0, ¿sí? Pero el límite superior tiene una importancia bastante grande porque es el porcentaje máximo que estimamos que tenemos de la población, de población infectada, ¿no? En esos casos, o sea, se justifica calcular solo el límite superior. Y hay situaciones donde el límite superior no es tan importante, sino que el límite inferior es el que es importante. Por ejemplo, en esta tablet, para el cliente que la compra y para el fabricante que la vende, por ejemplo, nos interesa el tiempo de vida útil de la pantalla. ¿Sabes? Que todas estas cosas electrónicas, eso se va agotando y llega un momento en que toca ya reemplazar el aparato o reemplazar la pantalla del aparato porque se va agotando. Entonces, al cliente y al fabricante también,
más que el límite, un valor superior para el tiempo de vida útil de la pantalla, lo que nos interesa es como un tiempo mínimo de vida útil. Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que va a durar esta pantalla? ¿Sí? Lo mínimo. ¿Para qué? Para estar preparados para reemplazarla, ¿no? El máximo, ojalá que se vaya para más infinito y no tenga que reemplazarlo. El tiempo de vida útil máximo, ojalá que sea más infinito. No interesa, pero sí interesa un tiempo de vida útil. ¿Para qué? Para, por ejemplo, efectos de garantía del aparato y todas esas cosas. Para efectos de saber, bueno, si esto tiene unos componentes que después al cumplir cierto tiempo, ya empiezan a agotarse y empieza a perder calidad la pantalla, ¿no? Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, ya uno debe estar preparado para cambiar el aparato o por lo menos para reemplazar la pieza. Entonces, interesa el límite inferior y no el superior. Esas situaciones ameritan la definición de intervalos unilaterales inferior y superior. Mire acá, la definición está 315. Dice, tenemos una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal. Tenemos una función R de teta. Es una función de parámetro teta, dice, cuyo recorrido es un conjunto de números reales. O sea, también es una función de valor real. Y, ojo, para la cual R de teta está entre dos valores, ¿no? Delta y beta. Entonces dice, mire, T1 es una estadística, ¿sí? Depende de la muestra. Dice, el intervalo aleatorio, mire, nótese que beta es una constante, eso no es aleatorio, no depende de la muestra. Pero T1 sí es aleatorio, depende de la muestra aleatoria. ¿Sí? Este es un intervalo cuyo límite inferior es aleatorio, pero el límite superior es una constante. A estos intervalos de esta forma se le conoce como intervalo confidencial unilateral y en este caso inferior. Intervalo de confianza unilateral inferior. Es decir, nos interesa el límite inferior. O sea, estamos interesados en estimar el valor mínimo que podría tomar la función R de teta. ¿Listo? Dice, se llama intervalo confidencial unilateral de este nivel de confianza si se cumple esta condición, vea. Que la probabilidad de que esa variable aleatoria T1 sea menor que R de teta sea precisamente 1 menos alfa. Es decir, aquí estamos obteniendo un límite inferior para R de teta con una probabilidad de 1 menos alfa. Esa probabilidad no depende de teta. Dice, también, mire, acá están dándome un intervalo donde el límite inferior es una constante. Por ejemplo, el caso de, no, porcentaje de enfermos, esto por lo general es 0. Proporción de enfermos, 0, y nos interesa encontrar el límite superior. Entonces, este intervalo se dice que es un intervalo de confianza unilateral, en este caso superior, de 1 menos alfa 100%, si la probabilidad de que R de teta, que es la función que queremos estimar, es menor, la probabilidad de que R de teta sea menor que T2N es 1 menos alfa. Y esa probabilidad no depende de teta. Jóvenes, mire, a estos, en este caso, al T1 y al T2N, se le conoce como límite de confianza inferior unilateral y al otro se le conoce como límite de confianza
superior unilateral para R de teta. ¿Sí? Recuerden, uno de los dos me interesa. O sea, si nos interesan los dos, entonces simplemente construimos un intervalo bilateral. Pero dependiendo de la aplicación, si solo me interesa uno de los dos límites, entonces si lo que es aleatorio es el límite inferior, entonces a ese límite aleatorio se le conoce como límite de confianza unilateral inferior. Y si el límite superior es el que es aleatorio y el que me interesa estimar, entonces a ese límite superior se le llama límite confidencial superior unilateral. Bien, mire, aquí hay un teorema que nos dice, mira, que nos dice, si tú encuentras un intervalo de confianza para teta, acá, mire, lo que dice, tenemos una muestra aleatoria, teorema 317, tenemos una muestra aleatoria de una población con función de densidad y tenemos dos estadísticas que conforman, dice, ellas son los límites de confianza de un intervalo de confianza para teta. Para teta. Entonces, mire, dice, si R de teta es una función estrictamente monótona, con dominio y recorrido, un subconjunto de R, es decir, es una función de valor real, entonces dice, mira, el intervalo tomando R del límite inferior y R del límite superior es un intervalo de confianza para R de teta. ¿Sí? Siempre que sea creciente. Y al contrario, en caso de que sea decreciente. Mire que primero está T1 y después está T2. Entonces yo tomo R de T1, R de T2. Bueno, si R es una función monótona, estrictamente monótona, y además creciente, entonces esto es un intervalo para R de teta. Y si es decreciente, la cosa es al contrario. Mire que acá está T2, R de T2 y R de T1 vendría siendo un intervalo de confianza para teta bajo R. Bueno, la idea es la siguiente, mire. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un parámetro teta, por ejemplo, de una distribución de Poisson. O sea, teta es parámetro de una población con distribución de Poisson. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos esto, T1N, T2N. Ese es un intervalo de confianza bilateral al 1 menos alfa por 100% para teta. Entonces lo que dice ese teorema es, mira, si tú quieres, por ejemplo, un intervalo, entonces, por ejemplo, te dice obtener un intervalo de confianza al mismo nivel de confianza, 100%, pero no para teta, sino, por ejemplo, para el logaritmo natural de teta, que a veces le interesa a uno en el caso de la Poisson. Entonces, lo que está diciendo ese teorema dice, es muy sencillo. La función logaritmo natural, ¿cómo es? ¿Es una función creciente o es una función decreciente? Entonces, recordemos la gráfica del logaritmo. La función logaritmo natural, su gráfica tiene
esta forma, sí. O sea, la gráfica del logaritmo, la función logaritmo natural es una función estrictamente monótona y es creciente. Es creciente. Entonces, lo que dice ese teorema es, mira, sencillo. Si ya tienes un intervalo para teta, entonces tú puedes tener un intervalo al mismo nivel de confianza para el logaritmo natural de teta. ¿Cómo? Tomando logaritmo natural a cada lado del intervalo. Entonces, dice, un intervalo de confianza para este logaritmo natural vendría siendo, mire, esto, logaritmo natural de T1n, logaritmo natural de T2n. Sencillo. En caso que la función sea decreciente, por ejemplo, una función decreciente, esta, vean. La función 1 sobre x. Recuerde, la función 1 sobre x, si tú la graficas, esa función tiene una gráfica de este estilo. Así. Es una función decreciente. Decreciente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres un intervalo de confianza, un intervalo de confianza al 1 menos alfa por 100% para 1 sobre teta, vendría siendo el intervalo 1 sobre, pero aquí hay que invertirla. 1 sobre, y entonces acá la T2 va de primera. Coma y 1 sobre. Ahora, ¿por qué hay que invertirla? Porque estamos aplicando a los límites del intervalo original una función que es estrictamente decreciente. Si no haces eso, resulta que el intervalo te queda contradictorio porque te va a quedar el límite inferior más grande que el límite superior, lo cual no puede ser. Siempre en un intervalo de confianza, el límite inferior es más pequeño que el límite superior. Entonces, al tomar una función que es decreciente, hay que cambiar el orden porque recuerde que la función, por ser la función decreciente, lo que hace es, cuando le tomas el valor de la función en un valor más grande, va a quedar más pequeño que tomar ese valor, tomar la función para un valor anterior, ¿no? Por la forma de la función. Eso es lo que dice ese teorema. Si tienes un intervalo de confianza para teta, entonces tú puedes calcular un intervalo de confianza para cualquier función estrictamente monótona de teta, para cualquier función R de teta que sea estrictamente monótona. ¿De qué manera? Tomando la función en los límites, pero teniendo en cuenta que si la función es creciente, se dejan los límites tal y se toma simplemente la función límite inferior, límite superior. Si la función es decreciente, hay que invertir. Se toma la función en el límite superior, se pone de primero, y la función en el límite inferior se pone de segundo. Eso es lo que dice ese teorema. Muy sencillo. Entonces, si ya yo tengo un intervalo de confianza para teta, puedo calcular a partir de ahí un intervalo de confianza para R de teta con R, una función estrictamente monótona. Bien. Eso es lo que dice ese teorema. Importante. Bueno, esto aquí, no, esta definición. Bueno, mire, método de la variable pivote. Hasta aquí, en esta sección lo que están son esas definiciones, que es un intervalo aleatorio, que es un intervalo de confianza, los intervalos
unilaterales, el nivel de confianza que es el 1 menos alfa, y bueno, y ese resultado, ese teorema que nos permite calcular intervalos de confianza para alguna función de teta. Entonces, ahora vamos a mirar cómo obtener intervalos de confianza, es decir, cómo encontrar a estas funciones, cómo encontrar a estas estadísticas T1 y T2, que son los límites del intervalo de confianza, ¿no? Cómo encontrar a T1 y a T2. Bien, entonces, para eso vamos a tener un método, es el método de la variable pivote, es como que el que más se utiliza. También hay unos intervalos, por ejemplo, utilizando un método que se llama el método Bootstrap, que es como, ese método usa lo que le llaman remuestreo. Bueno, pero eso no lo vamos a estudiar acá. Pero, es decir, hay varios métodos para encontrar intervalos de confianza, ¿sí? Para hacer las estimaciones por intervalo. Vamos a mirar el método de la variable pivote, y de hecho es el único que vamos a ver acá en este curso. El método de la variable pivote. Entonces, para eso vamos a estudiar primero la definición de lo que vamos a entender por una variable pivote. Vamos a mirar la definición. ¿Qué es una variable pivote? Entonces, mire, dice, tenemos una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal y tenemos una función, ojo, muchachos, mire, una Q de X es una función de la muestra y de teta, que es el vector de parámetro. Tengo Q de X, que es una función que depende de la muestra y depende del vector de parámetro. ¿Ya? Dice, una función de las variables que conforman la muestra aleatoria y del parámetro teta. Dice, Q de X se denomina variable aleatoria pivote o simplemente variable pivote para teta si la distribución, ojo, si la distribución de Q de X no depende de teta. Se llama, ojo, no me confunda, porque a veces el estudiante confunde esto. Estamos diciendo, mire, la función Q de X es una función que depende de la muestra y de teta. ¿Sí? Primero que todo. Porque después salen diciendo, no, que Q de X no depende de teta. No, no, no. Q de X depende de teta, que es el vector de parámetro, y de la muestra. ¿Sí? Lo que no depende de teta es la distribución de Q de X, la función de distribución de Q de X, que es la que nos da las probabilidades de que Q de X tome tal valor, ¿sí? Recuerden, la distribución me sirve para calcular la probabilidad de que Q de X está entre tal y tal cosa, o sea, Q de X sea mayor que tal cosa, que Q de X sea menor que tal cosa. ¿Sí? Esa distribución no depende de teta. Si se cumple esa condición, entonces se dice que Q de X es variable pivote para teta. Mire, una que es típica, que conocemos desde chiquito, desde el segundo semestre, Fundamentos de Probabilidad y Estadística 2. Mire esta variable aleatoria. En el caso de una muestra aleatoria de una población normal, de valor esperado teta y varianza sigma cuadrado, esta variable aleatoria, que no es más que la media estandarizada. Esto es equivalente a esto, muchachos. Aquí, esto se puede escribir así también. Mire, X barra N menos teta sobre sigma sobre raíz de N. Es lo mismo. ¿Sí? Esa nosotros ya la conocemos hace rato. Lo que se puede demostrar es que si la muestra viene de una población normal, recuerden que la media de la muestra también es normal.
¿cierto? Con media teta y con varianza sigma cuadrado sobre n. Es decir, desviación estándar sigma sobre raíz de n. Entonces, esta variable aleatoria, esa variable aleatoria, tiene una distribución normal 0, 1, porque es la media estandarizada. Nótese que, ¿qué pasa? Mire, esta puede ser una Q de X, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mire, depende de la muestra. Aquí está la muestra. Ahí está la muestra en forma de la media. Depende de teta, que es, mejor dicho, depende de teta y de sigma, que son los componentes del vector de parámetros. ¿Sí? Y la distribución de esa función, nótese que es una normal 0,1 que no depende ni de ninguno de los valores del vector de parámetros, que son teta y sigma, ¿no? Es una normal 0,1, no depende de teta, ¿sí? Entonces, a esta variable aleatoria se le conoce como variable aleatoria pivote, o simplemente variable pivote para estimar, en este caso, bueno, por lo general, bueno, mire, aquí que me dicen que la varianza es conocida. O sea que no, el interés mío no es el sigma cuadrado. El sigma, yo no quiero estimar sigma porque dice aquí en este ejemplo, dice que el sigma es conocido. Lo que yo quiero estimar es teta. Entonces, a esta variable aleatoria se conoce como una variable aleatoria pivote, o simplemente variable pivote para teta. ¿Sí? Para teta. ¿Por qué? Porque es una función que depende de la muestra y de teta, y su distribución no depende de teta. Otro ejemplo típico, es este, mire, que es prácticamente, es casi el mismo anterior, solo que aquí, mire, ya no tenemos a sigma, no conocemos a sigma como en el caso anterior, sino que lo estimamos con el s cuadrado. Entonces, esta variable aleatoria sí, que también es equivalente a x barra menos teta sobre Sn sobre raíz de n, esta variable aleatoria tiene una distribución t con n menos 1 grados de libertad. Entonces, note también que acá esta es una variable aleatoria. Esta es una variable aleatoria que depende de teta, y la distribución de ella, que es una t con n menos 1 grados de libertad, no depende de teta. No depende de teta. Entonces, eso por definición es una variable pivote para teta. ¿Sí? Otro ejemplo aquí, mire, aquí hay otro ejemplo. Esta que es también, la conocemos desde hace rato, esta variable aleatoria. Esa que es n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, en el caso normal, que es equivalente a la suma de cuadrados de las desviaciones sobre sigma cuadrado. Eso sabemos desde chiquitos, que tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Nótese que esta distribución no depende de, por ejemplo, de sigma cuadrado, que es lo que quiero estimar acá. No depende de sigma cuadrado. Entonces, tengo una función, una Q de X, que depende de la muestra y depende de sigma cuadrado, y su distribución no depende de sigma cuadrado. Entonces, esta sería una variable pivote para estimar, en este caso, a sigma cuadrado o a sigma. ¿No? Bueno, a partir de la distribución normal estándar y a partir de la distribución de esto, el cociente de esas dos cosas que son independientes, me da la distribución t, que es la que está acá, que también sería una variable pivote para estimar en este caso, a teta, ¿no?
a teta. Y así esta solita también es una variable pivote, pero en este caso para estimar a sigma cuadrado o a sigma, ¿sí? Variable pivote. Nótese que depende de la muestra y de sigma cuadrado y su distribución no depende de teta. De hecho, esa la vamos a estar utilizando como variable pivote para encontrar un intervalo de confianza para la varianza de una población normal. Bien. Entonces, muchachos, miren, ¿en qué consiste el método de la variable pivote? ¿En qué consiste el método de la variable pivote? Para encontrar intervalos de confianza, consiste en lo siguiente. Dice que es el más utilizado en la construcción de intervalos de confianza. Dice, consiste en partir del paso inicial, una vez definido el coeficiente 1 menos alfa. Entonces lo que hacemos, muchachos, es que nos buscamos una constante A y una constante B, de tal manera que Q de X, que es la variable pivote, se encuentre entre esos dos valores con una probabilidad igual al al coeficiente de confianza que elijamos. Y luego dice, a partir de ahí, a partir de esto, ojo, de estas constantes A y B, que cumplen con esta condición, a partir de ahí yo empiezo a transformar esto. Dice, continuar con pasos intermedios que consisten en considerar eventos equivalentes hasta determinar este evento. Es decir, hasta encontrar, transformar de aquí hasta acá. De tal manera que yo aísle en el centro a la función R de teta, que es la que quiero estimar. El valor que me quede en el extremo inferior sería el límite de confianza inferior y el otro sería el límite de confianza superior. Eso es el método de la variable pivote. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Antes de ver el ejemplo que está acá en el libro. Mire, en el caso normal, ojo, que tenemos allá, en el ejemplo, en el primer ejemplo acá de variable pivote, mire, vamos a usar este ejemplo. Vamos a usar esta variable pivote. Recuerde, esto es una variable pivote para estimar a teta, ¿no? Para teta. Aquí vamos a asumir que el sigma es conocido. El teta es la media de la distribución y es desconocido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo un intervalo de confianza para teta? Usando el método de la variable pivote. Bueno, primero ya tenemos la variable pivote. ¿Sí? Es una variable aleatoria que depende de la muestra y de teta y que la distribución no depende de teta. Listo. A partir de esa variable aleatoria, de esa variable pivote, construimos un intervalo de confianza para teta. Vamos a ver cómo. Esa es la idea, mire. Entonces, en ese caso normal, mire lo que dice el método de la variable pivote es lo siguiente. Dice, tenemos que conseguir unas constantes A y B. Por aquí en este eje está la variable pivote, QX. Recuerde, esa QX es esta X barra menos teta sobre sigma raíz de n. Vamos a dejarlo así, ahí, ese es equivalente, ¿no? Sobre sigma raíz de n. Entonces, recuerde que esto tiene distribución normal, 0,1. ¿Cierto? Entonces, lo que dice el método de la variable pivote es, mira, consíguete una constante A y B. Aquí A y una constante B por acá, B. De tal manera que, ojo, la probabilidad
de que Q de X esté entre A y B sea el nivel de confianza elegido previamente, sea 1 menos alfa. Eso es lo primero que hay que hacer para usar el método de la variable pivote. Conseguir la constante A y B de tal manera que la probabilidad de que la variable Q sub X, la variable pivote, esté entre esos dos valores sea 1 menos alfa. Entonces, para el caso de la normal, para el caso de una población normal, ojo, esta gráfica acá, esta es la distribución de la variable pivote. Esta no es la distribución de la población, es la distribución de la variable pivote. Ahora, que la distribución de la variable pivote depende de la distribución de la población, bien, listo. Pero esta que estamos es la distribución de la variable pivote. Entonces aquí la idea es conseguir una constante A y B de tal manera que aquí entre esos dos valores tenga 1 menos alfa. Como esta es una normal estándar, de acuerdo con la teoría que tenemos, que esa Q sub X es normal estándar, entonces, recuerde que eso es simétrico, la distribución normal. Esto implica que aquí debo tener la mitad de alfa y acá la otra mitad de alfa. Y de esa manera yo determino el valor de A y B. Por ejemplo, si el 1 menos alfa fuera, si alfa fuera 0.05, entonces de tal manera que aquí yo tendría 1 menos alfa sería 0.95. Entonces, este A es famoso. Estos valores, este A es famoso. Este A sería el menos 1.64, creo que es. No, perdón, 64 es para el 90, es 1.96. 1.96 y el B sería 1.96. Eso uno lo conoce no lo conoce como A y B, sino que desde pequeñito por allá en el segundo semestre lo conocíamos como Z alfa medio, ¿no? Como Z, este es menos Z alfa medio y este es Z alfa medio. ¿Cómo encontramos? Ahí sí, muchachos, necesitamos usar el computador o usar las tablas para encontrar esos valores, ¿no? Para encontrar esos valores necesitamos usar el computador o las tablas las tablas de estas distribuciones. Vamos a hacerlo con R aquí. Vamos a ver si creo que tengo por aquí abierta una página. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor que en una normal estándar me deja 0.95 en el centro, significa que en la cola inferior debo tener 0.05 entre 2, o sea, 0.025. Entonces le digo a R así, mire, como es una normal estándar, le digo Q nor, le entrego la probabilidad que quiero en la cola inferior, 0.025, y listo. ¿Eh? Ahí, y ejecuto eso. Ahí está. Esto estaba, ahí se quedó. Vamos a recargar esa página. Que tenía rato de estar ahí, entonces estaba como... Acá, ahora sí, vamos a... Aquí. Mire, ahí está. Menos 1 punto, menos 1 punto, menos 1.9599, redondeado a dos cifras. Round. Vamos
Vamos a redondear los dos cifras. Round Cunor 2. Cierro paréntesis. Ahí está. Si lo redondeo a dos cifras significativas, mire que me da el menos 1,96. Menos 1,96. Y para el límite superior, entonces aquí significa que en la cola superior voy a tener la mitad de alfa, es decir, 0,025, para que tenga 0,025 en la cola inferior, 0,025 en la cola superior, y por lo tanto en el centro me quede 1 menos 0,05, que sería el 95%. Entonces, aquí vamos a decirle así, 1 menos esto, para que me quede 0,025 en la cola superior. Y nótese que ese valor es 1,96. Es decir, que entre menos 1,96 y 1,96 tenemos el 1 menos alfa en el centro de la distribución normal. Es decir, que la probabilidad de que Q sub X esté entre menos 1,96 y 1,96 es precisamente 1 menos alfa, 95%. O sea que el valor A y el valor B aquí en este caso, para este ejemplo, este valor A es efectivamente menos 1,96 y el valor B es 1,96. Bien, bueno, una vez encontrado el A y el B que cumplen esta condición, lo que sigue, muchachos, es empezar a transformar y irse a través de eventos equivalentes hasta lograr aislar en el centro el parámetro que quiero estimar o la función del parámetro que quiero estimar. Entonces, mire, empezamos. Esto es equivalente a la probabilidad. Voy a dejarlo con A y B. Voy a dejarlo con A y B. Es la probabilidad de que A sea menor que, recuerde que Q sub X barra N menos teta sobre sigma raíz de N, y esto menor que B. Ya sabemos quién es A y quién es B. A y B dependen del nivel de confianza, ¿no? Por ejemplo, para el 95%, A es menos 1,96 y B es 1,96. Por ejemplo, para el 90%, A es menos 1,64 y B es 1,64. Para el 99%, A es menos 2,58 y B es 2,58. Bien, entonces esta probabilidad es 1 menos alfa. Y ahora, muchachos, vamos, recuerde, el objetivo es dejar a teta aislado en el centro. Entonces, para eso multiplicamos todo dentro de esos paréntesis, de los paréntesis de esto, multiplicamos todo por sigma sobre raíz de n. ¿Para qué? Para quitarlo de aquí del denominador, para cancelarlos aquí. O sea, multiplico por sigma sobre raíz de n, que se va con este, y me aparece acá y acá. Eso no me afecta la probabilidad. Siempre que yo haga bien las operaciones y haga operaciones válidas dentro, yo no afecto la probabilidad porque lo que estoy haciendo es yendo a través de eventos equivalentes. Es decir, este evento es equivalente a este evento y es equivalente al que sigue porque estoy haciendo operaciones válidas ahí dentro. Entonces, mire, esto sería la probabilidad, multiplico todo por sigma sobre raíz de n, entonces nos quedaría A que multiplica a sigma sobre raíz de n menor que x barra n menos teta, y esto es menor que B que multiplica a sigma sobre raíz de n. Mire, en este caso, sigma sobre raíz de n, y esa probabilidad es 1 menos alfa. El sigma sobre raíz de n es positivo, ¿no? Porque el sigma es la desviación estándar, que es positiva. N es el tamaño de la muestra, que es positivo. La raíz cuadrada positiva del tamaño de la muestra. Entonces, eso ahí no afecta a la desigualdad, porque estoy multiplicando todo por un valor que es positivo. Bien, ahora vamos a sumar menos x barra a cada lado de esa desigualdad. Vamos a sumar menos x barra a cada lado de esa desigualdad. Entonces, mire, esto sería equivalente a la probabilidad
eh, menos X barra, vamos a sumar menos X barra N más A sigma sobre raíz de N menor que menos teta, menor que, estoy sumando menos X barra N más B sigma sobre raíz de N. Y esa probabilidad es 1 menos alfa. Listo, mire, ya casi. Tengo a teta en el centro, pero no lo tengo con signo positivo, sino con signo negativo. A mí no me interesa menos teta, me interesa teta. Entonces, para quitar ese signo negativo, voy a multiplicar todo por menos 1. Pero recuerda, cuando multiplicas una desigualdad por menos 1, por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces, ojo, si no haces eso, alteras todo eso, ¿no? Entonces, esta sería la probabilidad. Entonces, a multiplicar por menos 1 me queda X barra N positivo menos A sigma sobre raíz de N mayor que teta mayor que, ojo, estoy cambiando de signo de desigualdad porque estoy multiplicando por un número negativo. Y aquí cambia X barra N a multiplicar por menos 1 y aquí menos B. Sí, sigma sobre raíz de N. Y esto es 1 menos alfa. ¿Bien? Y bueno, esta desigualdad la puedo reescribir. Uno no está, esto es válido, pero uno no está acostumbrado a ver las desigualdades así. Entonces esto se puede reescribir así, mire. Este lo coloco acá de primero. Lo coloco acá de primero. Entonces nos quedaría X barra N menos B sigma sobre raíz de N menor que teta menor que X barra N menos A sigma sobre raíz de N. Listo, mire, y esto es igual a 1 menos alfa. Bueno, jóvenes, mire. Este primero de aquí es nuestro T sub N1. Y este de acá es nuestro T sub N2. Ahí está. Este es T sub N1. Y el otro es T sub N2. Ahora, se ve como raro, pero bueno. Lo que pasa es que, ¿quién es B? Ah, mire, el B es 1,96. El B es 1,96. Entonces, traduciéndolo ya a un valor numérico, por ejemplo, al 95%, tendríamos el límite inferior, el T sub N1, Tn1 sería X barra N menos 1,96, porque B es 1,96, sigma sobre raíz de N, y el T2N, el Tn2 es igual a X barra N menos A, pero A es menos 1,96, o sea que aquí nos queda más A, más 1,96, ¿no? Más 1,96. Sigma sobre raíz de N. ¿Listo? Y ahí está, mire, el intervalo que uno conoce desde chiquito. Los intervalos que uno conoce desde pequeño, ¿no? De segundo semestre, fundamento de probabilidad estadística 2. Este de aquí, este en general, bueno, ahí lo particularicé para el 95%, pero saben que esto se representa así, mire, X barra N menos, este se le llama en general Z alfa medio para simbolizar el valor que en una normal estándar nos deja 1 menos alfa en el centro. ¿Sí? Sigma sobre raíz de N, y acá Tn2 igual a X barra N más Z alfa medio, sigma sobre raíz de N. Este alfa medio, ojo, es el valor tal que la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que alfa medio es precisamente alfa medio.
que Z alfa medio es precisamente alfa medio. Otra forma de decirlo, ese Z alfa medio es el valor tal que la probabilidad de que una normal estándar esté entre menos Z alfa medio y Z alfa medio es precisamente 1 menos alfa, equivalente a eso. ¿Bien? Hemos usado ahí el método de la variable pivote. El método de la variable pivote para encontrar un intervalo de confianza, para estimar a teta con teta la media de una distribución normal. La media de una población con distribución normal. Bien. Así entonces, muchachos, funciona la variable, el método de la variable pivote. Vamos a ver el ejemplo que está en el libro acá. Dice, el ejemplo 324, dice, determinar un intervalo confidencial para el parámetro teta basado en una muestra aleatoria de una población con función de densidad exponencial. La famosa exponencial negativa. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Ojo, para determinar un intervalo de confianza necesitamos una variable pivote. Entonces, aquí el autor en este ejemplo nos presenta así como sacada de la manga una variable que le llama YSUI, que la define como 2 teta XY. Ojo, XY es un elemento genérico de la muestra aleatoria, ¿no? Y eso lo está multiplicando por 2 teta. Ojo, teta es el parámetro que yo quiero estimar, ¿sí? Y me define esa variable. 2 teta por XY, me la define como Y sub I, y me dice, esa variable aleatoria tiene distribución exponencial con parámetro medio. Bueno, a continuación demuestra que eso efectivamente es así. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo se le ocurrió esa bendita variable y que esa sirve y que esa me lleva a una variable pivote? Recuerde que yo necesito encontrar una variable pivote. Es decir, una variable que dependa de la muestra y dependa del parámetro que quiero estimar, pero su distribución no dependa del parámetro que quiero estimar. Mire que en este caso, esta bendita variable aleatoria tiene una distribución exponencial con parámetro medio, es decir, es una exponencial con parámetro medio, es decir, una exponencial que no depende de teta. Entonces, tengo una variable que depende de teta y depende de los elementos de la muestra y su distribución no depende de teta. Es un posible candidato para variable pivote. Bueno, en un ejemplo que sigue más adelante, vamos a ver cómo cómo surge esta variable aleatoria. En realidad no sale mágicamente de la manga, sino que hay un método que se llama la variable pivote general, que es una forma de encontrar variables pivotes. Con este exponencial y con ese método de la variable pivote general, nos sale esa variable como variable pivote. Bueno, más adelante vemos, lo que quiero es que, lo que ahora queremos mostrar es cómo funciona el método de la variable pivote. Bueno, lo que él va a hacer ahora es demostrar que efectivamente esa variable, esta variable Y, tiene distribución exponencial de parámetro medio. ¿Ya? Entonces vamos a ver, mire, vamos a hallar voy a hallar la distribución de Y sub I, donde Y sub I me lo están definiendo así. Aquí voy a hacerlo. Recuerde que hay varios métodos para hallar la función de distribución de una variable. En este caso lo voy a hacer como por la definición de la función de distribución. ¿Sí? Mire, la función de distribución de Y sub I evaluada en Y, por definición, es la probabilidad de que, aquí falta como un pasito, vamos a hacerlo aquí. O sea, antes de esto es igual a la probabilidad de que Y sub I mayúscula sea menor que Y. ¿Sí?
Eso es por definición. Pero este Y sub I, ese Y sub I es precisamente esto, ¿no? Porque así me la están definiendo acá. Y sub I es 2 teta por XI. Así está definida. Y sub I. Así me han definido Y sub I. Entonces, esta función de distribución evaluada en Y sería la probabilidad de que Y sub I sea menor que Y, es decir, que 2 teta XI sea menor que Y. Listo. Recuerde, yo conozco la distribución de estas XI, porque las XI son los elementos de una muestra aleatoria tomada de una distribución exponencial. Por lo tanto, ellas son exponenciales, ¿no? Ellas son exponenciales, las XY son exponenciales. Entonces, voy a dejar todo en términos de los XY. Entonces, lo que hago es que divido todo por 2, mejor dicho, multiplico todo por 1 sobre 2 teta. Como teta es el parámetro de una exponencial, eso es positivo, la desigualdad no cambia, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es, se multiplica todo por 1 sobre 2 teta y este se va con este y me queda XY solita y acá me queda sobre 2 teta, ¿no? Que es lo que aparece acá. ¿Listo? Mire, 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 mire. Esto que está aquí, por definición, es la distribución de la variable XY evaluada en esto. Recuerde, siempre que tengamos probabilidad de que X sea menor o igual que un X minúscula, eso es igual a la distribución de la variable aleatoria X evaluada en ese X minúscula. Entonces, aquí lo que tenemos es que esto es igual a la distribución de la variable XY evaluada en este valor, en Y sobre 2 teta. ¿Sí? Pero resulta que la XY es una exponencial de parámetro teta. Porque recuerden, esos XY son los elementos de la muestra aleatoria que tienen distribución exponencial de parámetro teta. Entonces, bueno, aquí está. Aquí está. Esto no es más que la distribución de XY evaluada en Y sobre 2 teta. Bueno, a mí me parece que este señor se complica la vida aquí porque nosotros sabemos que si X tiene distribución exponencial de parámetro teta, la distribución de X es 1 menos E a la menos X teta. O sea, si X tiene distribución exponencial de parámetro teta, entonces la función de distribución de X evaluada en X es 1 menos E a la menos X teta. O teta X a la menos teta X. ¿Sí? Bien. Entonces, como yo sé que las XY son exponenciales de parámetro teta, entonces esto aquí es 1 menos E a la menos X, perdón, X no, a la menos teta por el X, el valor donde se está evaluando la distribución, pero en este caso, el valor donde se está evaluando es Y sobre 2 teta, o sea, por teta que multiplica a Y sobre 2 teta. Nótese que este teta se va con este y esto me queda como 1 menos E a la menos Y sobre 2. Ojo, mire, esto es la distribución de una exponencial. Recuerde, la distribución exponencial, la distribución es 1 menos E a la menos teta X o X teta, como quieras. Entonces, mire que el 1 medio está siendo de teta y el Y, bueno, es la X. O sea que esto, aquí hemos mostrado que esta es la función de distribución de una exponencial de parámetro U medio. Como efectivamente quiere él demostrar, ¿no? Como efectivamente quiere él demostrar. Es decir, recuerde que la función de distribución es única. Entonces, si yo logro demostrar que la función de distribución de una variable aleatoria tiene la forma de una exponencial, entonces es porque ella es exponencial. ¿Sí? Así de sencillo.
No, que se parece a la de esa función de distribución se parece a la función de distribución de la exponencial. No, entonces esa variable es exponencial. ¿Listo? Entonces, mire que es una exponencial de parámetro medio. Bueno, él aquí hace una cosa que me parece que está simplemente muestra, da como unos pasos adicionales para mostrar que la función de densidad es una función de densidad de la exponencial con parámetro medio. Pero no, eso no es necesario llegar hasta acá. Simplemente uno lo ve por la forma de la función de distribución, que es única. Eso es como la función generadora de momentos. Si tú encuentras que una variable aleatoria tiene una función generadora de momentos que tiene la forma de una binomial, por ejemplo, entonces esa bendita variable aleatoria tiene distribución binomial. Es la función generadora de momentos, es única y caracteriza la distribución. Lo mismo que en el caso de la función de distribución. Eso es única y si tiene esa forma es porque tiene esa distribución. Bien, entonces mire, ahora toma a Q sub X como la suma de los Yesui. Ya acabamos de demostrar que estos Yesui definidos como 2 teta xi, estos Yesui son exponenciales de parámetro un medio. Entonces hay un resultado que esto, bueno, yo creo que él lo demuestra aquí. Sí, lo hace por medio de la función generadora de momentos. Lo que se demuestra es que la suma, en este caso son exponenciales de parámetro medio, y además estas Yesui son independientes porque ellas son funciones de las XY que son independientes porque hacen parte de la muestra aleatoria que tienen que ser independientes, ¿no? Entonces mire que tienes una suma de n variables aleatorias exponenciales de parámetro medio independientes. Se demuestra, de hecho, eso es lo que hace a continuación, ya lo vemos, ya vamos a mirar. Se demuestra que esta suma tiene distribución chi cuadrado, mejor dicho, tiene una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Y con eso estoy encontrando en la distribución de la variable pivote. Esta es la variable que voy a usar como variable pivote. Mire, depende de teta, depende de la muestra y la distribución es chi cuadrado con 2n grados de libertad que no depende de teta. Por lo tanto, ella sirve como variable pivote. Entonces dice, vamos a tomar esto como una variable pivote. Dice, variable que tiene distribución chi cuadrado con distribución 2, con parámetro 2n. Es decir, con 2n grados de libertad. Debido a lo siguiente, mire, ¿qué es lo siguiente? Que como acabamos de demostrar que los Yesui son exponenciales de parámetro medio, ahí sí necesitamos las tablas de las funciones generadoras de momento. Entonces, en el caso de la exponencial, esta es la función generadora de momentos de una exponencial. Como esa Q sub X es igual a la suma de los Y sub I, entonces hay un resultado con respecto a la función generadora de momentos de la suma. La función generadora de momentos de la suma de una serie de variables aleatorias independientes, igualmente distribuidas, la función generadora de momentos de la suma es el producto de la función de las funciones generadoras de momentos de los miembros de la suma. Mejor dicho, mire, la m sub de la suma de los xy, la función generadora de momentos de la suma de los xy en t es igual al producto desde i igual 1 hasta n de la función generadora, de las funciones generadoras de momentos de los xy en t.
Ese es un resultado con respecto a las funciones, eso es una propiedad de la función generadora de momentos. Averígüesela para que vea. Si tú tienes variables aleatorias independientes, la función generadora de momentos de la suma de ellas es el producto de la función generadora, de las funciones generadoras de momentos de cada una de ellas. Entonces, la función generadora de momentos de la suma de los yesui, que es nuestra Q sub X, es el producto de esta n veces. Y eso es lo que tenemos acá. Y eso es lo que tenemos acá. O sea, un medio sobre un medio menos t por un medio sobre un medio menos t por un medio sobre un medio menos t n veces, que eso nos da un medio sobre un medio menos t a la n, ¿sí? A la n. Entonces, mire, aquí en realidad a este señor le hace falta un pasito para que lo veamos bien. Para que lo veamos bien, tenemos que escribir este n como 2n sobre 2. Para que lo que queda arriba sean los grados de libertad. O sea, esto de arriba son los grados de libertad. Entonces, si tú buscas en las tablas de las funciones generadoras de momento y buscas a la chi cuadrado, te darás cuenta que una variable aleatoria con distribución chi cuadrado tiene una función generadora de momento de este estilo. Un medio sobre un medio menos t elevada a la k sobre 2, donde ese k son los grados de libertad. En este caso, el k es 2n, son los grados de libertad. Entonces, esta variable aleatoria q sub x tendría una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Listo, muchachos. Entonces, sabiendo ya eso, entonces, ojo, tenemos la variable pivote, conocemos su distribución, entonces vamos a ver cómo aplicamos eso, el método de la variable pivote. Vamos a ver, el método de la variable pivote dice así, el método de la variable pivote dice así, mire, nuestra Q sub X, ¿sí? Q sub X es igual a 2 tetas sumatorias de las XY, que sabemos, lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente demostrar que esto tiene una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Esa es nuestra variable pivote. Bien. Ahora, para implementar el método de la variable pivote, tenemos que conseguir dos constantes A y B que verifiquen que Q sub X está entre A y B con una probabilidad 1 menos alfa. Bien. Bueno, ese A y ese B, para poderlos conseguir, necesitamos los grados de libertad. Y necesitamos, al fin, cuál es el nivel de confianza. Digamos que, por ejemplo, tú tienes una muestra de tamaño, no sé, digamos que tienes una muestra de tamaño 15. Entonces, el 2n sería 30, ¿cierto? Y vamos a suponer un alfa de 0.05. ¿Listo? De tal manera que el intervalo me quedaría a 1 menos 0. Me quedaría 1 menos 0.05, o sea, tendría intervalos al 95%. Entonces, con estos parámetros, con esa confianza y con ese tamaño de muestra, yo me puedo conseguir a A y a B. ¿Cómo? Con la distribución chi cuadrado con 30 grados de libertad y ese nivel de confianza. Bueno, mire, aquí les hago una cosita que les digo una cosa. Bueno, él todavía aquí usa tradicional, lo que uno usa tradicionalmente. Más adelante que le dedica, cuando está viendo los intervalos de confianza bajo normalidad, es que le dedica un rato ahí, que a eso a veces es, pues a mí me parece una pérdida de tiempo. Él trata de demostrar que esos
Trata de encontrar los intervalos más cortos. Y este aquí, que voy a buscar, que voy a encontrar ahora, no es precisamente el intervalo más corto, pero es el que se usa. Entonces, ¿por qué? Porque encontrar el intervalo más corto está bien, listo, porque entre más corto sea el intervalo, eso le llaman la precisión, es más precisa la estimación. Pero encontrar el intervalo más corto implica más esfuerzo desde el punto de vista de cálculo y de cosas, y no queda como intuitiva la cosa. Entonces, por el hecho de ganar alguito de precisión, entonces estamos complicando las fórmulas y no se justifica. Entonces, lo que se hace es, lo que uno hace normalmente es coger la distribución. Aquí, aquí, coger la distribución y encontrar, hacerlo aquí con rojito, encontrar un valor aquí, un valor aquí y un valor aquí, de tal manera que aquí en el centro me quede 1 menos alfa. ¿Sí? Es decir, encontrar un A y encontrar un B. Y entonces, mire, hay muchas formas de escoger a A y a B. Por eso es que yo le digo que el autor ahí empieza más adelante, claro, empieza a demostrar cuál sería el valor de A y de B que hace que este intervalo sea lo más cortico posible, o sea, que minimice la distancia entre A y B y que además nos dé 1 menos alfa en el centro. Listo, él hace unas cosas ahí, encuentra una fórmula toda maluca ahí, pero en lo que uno usa normalmente y está implementado, por ejemplo, en R, es que no nos complicamos la vida con eso. Mire, cogemos alfa medio aquí y alfa medio acá. Aunque ese no es el intervalo más corto, es el más intuitivo y es el más fácil de calcular y no hay mucha diferencia entre este y el más corto. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida con eso? Entonces, buscamos este valor de A. Una vez conocido el n y una vez conocido el nivel de confianza, tú lo puedes buscar con la función Q, chis, Q. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un tamaño de muestra, como lo dije acá, por ejemplo, que tengo un tamaño de muestra 15 y tengo un alfa de 0.05, ¿cuál sería el valor de A? Entonces vamos a pedirle aquí a R que nos calcule eso. Entonces, mire, lo encontramos así, con Q, chis, Q. Le entregamos la probabilidad que quiero hacia abajo, 0, la mitad de alfa, 0.05. Perdón, la mitad de alfa, 0.025. Esto, y le entregamos los grados de libertad, coma 2n, los grados de libertad, 2n, ¿sí? 30 grados de libertad. Y ejecutamos eso. Mire, 16.79. Ese sería el límite, el valor de el A, el valor de A, 16.79. Y el valor de B, es decir, del límite superior, sería el valor que nos deja 1 menos, sí, 1 menos eso en la cola superior. ¿Sí? 46.97. Ahí está. Dos valores concretos para A y B, bajo, ojo, por ejemplo, con un tamaño de muestra 15 y una probabilidad, un nivel de confianza del 95%. El valor de B sería el 46.97 y el valor de A, no sé, el 16 y pico ese que nos dio ahí. 16.79. Ese sería el valor de A. ¿Listo? Entre esos dos valores yo tengo un área de 0.95 con esos grados de libertad. Bien, entonces una vez tengo el valor de A y el valor de B, muchachos, lo que toca es
a partir a partir de aquí, conocido este A y conocido este B, entonces yo me voy a través de transformaciones equivalentes, de eventos equivalentes, hasta lograr aislar el parámetro que quiero estimar, que en este caso es teta, ¿no? Entonces, mire, yo parto de esto. La probabilidad de que esa Q sub X esté entre A y B, que ya sabemos para cuál es ese valor, por ejemplo, para 15, para un tamaño de muestra 15 y una alfa de 0.05, ya sabemos, por ejemplo, los valores de A y B. Listo, mire, entonces, ¿qué es Q sub X? Esta sería la probabilidad A menor que 2 teta por sumatoria de los XY, ese es Q sub X, menor que B, y esto nos da 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, mire, recuerde, yo lo que quiero es aislar a teta, que es lo que quiero estimar. Entonces voy a multiplicar todo por 1 sobre 2 sumatoria de los XY. O sea que esto no me queda así. Probabilidad A sobre 2 sumatoria de los XY menor que teta menor que B sobre 2 sumatoria de los XY. Y esto es 1 menos alfa. Y ahí está. Ahí está. Este es el TN1 y este de acá es el TN2. Y ahí está. Ojo, ya sabemos que cuánto vale A, o mejor dicho, sabemos cómo se calcula A y cómo se calcula B. Muchachos, en general, a ese A se le llama, como una forma genérica, a se le simboliza así. Este A es el percentil de la chi cuadrado, que me deja en la cola aquí en Montgomery, o estos libros trabajan con probabilidad en la cola superior. Entonces, este es que me deja en la cola superior 1 menos alfa medio con 2n grados de libertad. Y este B se le simboliza así, chi cuadrado, que me deja en la cola superior alfa medio, en la superior me deja alfa medio, 2n grados de libertad. ¿Sí? Ojo, hay que tener cuidado porque este valor de aquí es el área que deja en la cola hacia arriba. En algunos textos lo toman al contrario, como el área hacia abajo. Bueno, creo que en este texto, ahora miramos a ver, en este texto él le llama el valor que deja, en la notación este valor aquí es la probabilidad que queda hacia arriba del valor. Y entonces por eso aquí colocamos alfa medio, porque alfa medio es lo que queda hacia arriba del valor. Sí, hay que tener cuidado porque en algunos textos lo ponen al contrario. Y ese muchacho sería, mire, ahí está. Bueno, mire, acá lo está simbolizando de otra forma. Bueno, mire que acá el que le A lo simboliza es alfa medio. Este alfa medio es el área en la cola inferior. Y 1 menos alfa medio es el área en la cola inferior. O sea, él aquí está simbolizando esto con ese en la cola inferior. O sea que vamos a cambiarla acá para no, aquí, este lo llamaríamos así. Este lo llamaríamos chi cuadrado alfa medio. Y este lo llamaríamos chi cuadrado 1 menos alfa medio. Chi cuadrado 1 menos alfa medio. ¿Listo? Ahí está. Bien, y ahí tenemos entonces nuestro intervalo de confianza. Ahí está. Ahí está. El valor del percentil de la chi cuadrado con 2 grados de libertad, 2n grados de libertad, valor del percentil superior de la chi cuadrado con 2n grados de libertad, mire, sobre 2 sumas de x, 2 sumas de x. Ese se llama el método de la variable pivote. Método de la variable pivote. Bueno, mire. Ejemplo 3225. Si yo fuera el autor de este libro,
a esto yo no lo llamaría como un ejemplo, sino que le pondría así como un nombre de sección. Porque en realidad esto que viene aquí es importantísimo porque te da la forma de tú encontrar una variable pivote en forma general. Entonces él lo pone como un ejemplo, ¿sí? Pero en realidad es algo muy importante. Es algo muy importante porque todo lo que sigue de ahí en adelante, pues uno se basa en esto, en el método de la variable pivote, en cómo encontrar una variable pivote en general. Entonces, mire lo que dice acá, en este ejemplo, mire. Crucial esto, mire. Ojo, este método funciona para variables aleatorias continuas. Mire, dice, partiendo del hecho que si X es una variable aleatoria con función de distribución tal, continua, ojo, continua, tiene que ser continua porque si no, esto que está por acá no es válido. Entonces, tiene que ser continua. Dice, una variable continua, dice, entonces, esta variable aleatoria definida así, oiga, es una nueva variable aleatoria, definida como la función de distribución evaluada en ese X. Por ejemplo, mire, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Por ejemplo, en el caso exponencial, ¿sabe que si uno sabe que si X tiene distribución exponencial de parámetro teta, entonces nosotros sabemos que la f mayúscula de X evaluado en X minúscula es 1 menos E a la menos X a la menos teta X minúscula. Ojo, X minúscula. X minúscula. ¿Ya? Hago énfasis en que es X minúscula. Entonces, lo que están diciendo allá es, mire, si tú te armas una variable aleatoria definida así, Y igual a 1 menos E a la menos teta X mayúscula, mire que ya quedó en función de X mayúscula, es decir, esto es una variable aleatoria. ¿Sí? Una variable aleatoria definida en términos de la función de distribución de la variable original. Entonces lo que está diciendo ahí, mira, cuando tú defines esta variable aleatoria de esta manera, esa variable aleatoria definida así tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,1. Oiga, muchachos, de hecho, esto es lo que usan los computadores para generar, para generar datos de cierta distribución. No, que quiero generar unos datos de una distribución exponencial, exponencial de parámetro teta. Entonces, el computador lo que hace es generar valores de uno uniforme y le aplica la transformación inversa de esto y los valores que aparecen ahí aparecen con distribución exponencial. O sea, es la forma como se generan datos de distribuciones que todas parten de generar datos de uno uniforme y los transforman a través de esa transformación. Mire, esto se llama el teorema de la transformación integral, se llama. Funciona para variables continuas. Dice, a partir de eso es posible construir una variable pivote de la manera siguiente. Es decir, una vez tú tienes la función de distribución de la población y sabes que es continua, entonces tú a partir de ese resultado de que la f mayúscula evaluada en un x mayúscula es una variable aleatoria con distribución uniforme en 0, 1. Entonces, a partir de ahí se puede generar una variable aleatoria pivote. ¿De qué manera? Bueno, mire, aquí están haciendo la transformación. Mire, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? De una población con distribución continua, ojo, continua, ojo, continua, ¿sí? Cuidado, continua.
Entonces, mire, me definen USUI como esa función de distribución evaluada en los X y teta. Y lo que me dicen es que esto efectivamente tiene una distribución uniforme en 0, 1. Esto se llama el teorema de la transformación integral. ¿Sí? Y no es difícil demostrarlo. O sea, de hecho, yo por ahí creo que tengo unas 6 líneas escritas en látex donde se demuestra eso sin problema. Uno lo encuentra por ahí en los libros. Entonces, mire, me definen unas variables RI igual a menos el logaritmo natural de los USUI. ¿Qué son los USUI? Esto. ¿Sí? Y esas variables, menos el logaritmo natural de los USUI, se demuestra que tiene distribución exponencial de parámetro 1. Y eso es lo que hacen acá. Lo que sigue aquí es corroborar esta afirmación. O sea, lo que hacen aquí es demostrar que efectivamente estos RI, definidos como el logaritmo natural de estos USUI, definidos de esta manera, esos RI tienen distribución exponencial de parámetro 1. Mire, ahí está. Ahí lo hacen también usando la función de distribución. Mire que al final el señor llega a que la función de distribución de los RI es 1 menos E a la menos R, que esta es la distribución de una exponencial. Mire que esto es la función de distribución de una exponencial de parámetro 1 evaluada en R, ¿no? ¿Sí? Esta es la distribución exponencial. O sea, esto, ojo, es la distribución de función de distribución exponencial. Tiene la forma, 1 menos E a la menos teta R. En este caso, teta es 1. ¿Sí? Por lo tanto, los RI tienen distribución exponencial de parámetro teta igual 1. Y mire, me definen una Q sub X como la suma de los RI, es decir, como la suma de exponenciales de parámetro 1. Muchachos, resultado importante, la suma de exponenciales independientes tiene distribución gamma de parámetro n, donde n es el número de sumandos y 1. Y eso es lo que él intenta hacer acá, mira, demostrar que efectivamente, y lo hace por la función generadora de momentos, va a demostrar que la función generadora de momentos de esta Q sub X tiene la forma de la función generadora de momentos de una gama. Aquí viene, y ahí la encuentra, mire. Esa, si tú la buscas con cuidado, por ahí en los textos, en las tablas de funciones generadoras de momentos, esta es la generadora de momentos de una gama de parámetros N1. ¿Sí? N1, ahí está. ¿Listo? Si ya sabes la distribución tienes la Q sub X. ¿Cómo definimos la Q sub X? Como la suma de menos el logaritmo natural de la F sub X de XY en teta, ¿no? Y sabemos que tiene distribución gamma. Entonces ya puedes hallar el A, ya puedes encontrar el A y el B. Obviamente, el A y el B se buscan como percentiles de la distribución gamma. O sea, en una distribución gamma de parámetro N1, buscamos el valor A y el valor B que me deje 1 menos alfa en el centro. ¿Bien? Y le aplicamos el método de la variable pivote. Pero hay un resultado que me gusta más que porque a mí siempre me ha causado dificultad trabajar con la bendita gama esa en R, por ejemplo. Porque no es fácil saber quién es el bendito N. ¿Cómo le digo a R cuál es esto que tiene un parámetro de forma y un parámetro de escala? Y siempre uno se confunde con eso. Entonces, es mejor trabajar con la chi cuadrado. Es mejor trabajar con la chi cuadrado, que solo tiene un parámetro que son los grados de libertad. O sea, con la chi cuadrado no hay manera de confundirse, ¿no? Con la gama sí, porque hay dos parámetros. El parámetro de escala y el parámetro de forma. Entonces uno al final se confunde y ¿será que n es el parámetro de escala, 1 es el parámetro de forma, o será el contrario? Y se le olvida y podría estar
podría estar calculando ese A y ese B erróneamente si no tienen muy claro qué son esos dos parámetros, el N y el 1. Entonces hay un resultado que se deduce de manera similar al anterior, pero ya no con distribución. Es una pequeña transformación que se hace ya para que la variable pivote, que me la definen ahora como Q asterisco X, para diferenciarla de la QX original, la idea es que aparece un -2 ahí. Mire, la Q asterisco X es -2 por la suma de los logaritmos. Es, mejor dicho, este -2 podría entrar aquí, ¿sí? Y quedaría -2 logaritmo natural de f de su x de x. Y la Q sub x original es, mire que es la misma, solo sin el -2. Mire, cuando le pones el -2 aquí, esto se convierte en la Q asterisco. ¿Ya? Resulta que con el -2 ahí, eso termina, se demuestra que tiene una distribución chi cuadrado ya voy, con 2n grados de libertad. ¡Epa! Como hace un rato allá en que encontramos el que saca él de la manga, sale precisamente de ahí, ¿no? De esa transformación. Entonces, mire, al multiplicar por -2, el logaritmo natural de los f, al multiplicar por -2 ahí, resulta que esa Q sub X asterisco quedaría con una distribución chi cuadrado, con 2n grados de libertad. Y usaríamos mejor Q sub X. ¿Por qué? Por facilidad para encontrar a el A y el B. Recuerde que para aplicar el método de la variable pivote, tenemos que encontrar el A y el B. Entonces es mejor usar la distribución chi cuadrado para encontrar esos percentiles que usar la distribución gamma, por las razones que ya le dije. Bueno, hay muchachos, sigue un ejemplo, ya se nos terminó el tiempo. Me hacen el favor, se estudian este ejemplo, que aquí se observa de dónde fue que sacó la 2, de dónde fue que sacó esa distribución 2, la del ejemplo inicial, definiendo Y como aquí, Y sub I igual a 2 a 2 teta por XY. Denme un segundito. No, no se me vayan, que tengo que decirles algo. Espera un momentico, no se me vayan. Mire, muchachos, entonces se estudia ese ejemplo. Y una cosa, el lunes tenemos clase a las 8, pero el lunes no voy a poder darles clase porque no voy a estar por acá. Tengo que salir a una vuelta fuera de la ciudad y no voy a estar. Entonces, mire, ¿qué hace falta aquí? Mire que lo que hace falta de esa sección es poquito, ¿no? Y después ya sigue lo que es estimación de promedios bajo normalidad. Este tema lo voy a evaluar como un taller
práctico en la plataforma con datos. Y ahí esa va a ser la nota de taller, ¿sí? Es intervalo de confianza para la media con una distribución normal, con varianza conocida, todos esos casos que conocemos. Entonces, vaya estudiando esto porque le voy a activar un taller con este tema, donde vamos a tener que aplicar esta fórmula. Y la próxima clase, como no voy a estar, le voy a dejar un enlace a un video donde hago algunos comentarios sobre esta sección y eso, y sobre esto que hace falta de la sección anterior, esta de variable pivote y eso, que es poquito ya. Voy a buscarme el video del semestre pasado donde tengo eso y se los voy a dar para que ustedes lo miren, estudien del libro y se me estudian esta sección porque voy a... Mire, aquí no le ponga atención a la parte de que yo les dije, mire, este señor empieza a buscar los valores de A y B que hacen mínimo la distancia en la longitud del intervalo. No le ponga atención a eso. Al final, lo que necesitamos es esta fórmula y cómo hacer estos cálculos con R, ¿sí? Porque le va a tocar hacerlo con R, o por lo menos con algún software, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esos cálculos con R? Para que el taller lo resuelva, tiene que ser con R, porque le voy a dar unas datas, unos datas grandes que necesita el computador para hacer esto. Entonces, yo le mando con la SECRE el enlace a la clase del lunes. Y a partir de por allá, no sé, el martes y eso, le activo el taller. Y ya la próxima semana, por ejemplo, el próximo viernes podríamos hacer el parcial. ¿De qué va a ser el parcial? De este capítulo de intervalos de confianza. Muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Listo, profesor. Gracias. Listo, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, profe.